amigos, aquí y desde la República de San Telmo, la abogada Adriana Friedheim. Buena semana en primer lugar. ¿Conoce él su sentencia? No, dijo el oficial, tratando de proseguir inmediatamente con sus explicaciones, pero el explorador lo interrumpió. ¿No conoce su sentencia? No, replicó el oficial, esperando un instante como para permitir que el explorador ampliara su pregunta. Sería inútil anunciársela. Ya la sabrá en carne propia. El explorador no quería preguntar más, pero sentía la mirada del condenado fija en él, como inquiriéndole si aprobaba el procedimiento descrito. En consecuencia, aunque se había repatingado en la silla, volvió a inclinarse hacia adelante y siguió preguntando. «Pero, por lo menos, ¿sabe que ha sido condenado?» «Tampoco», dijo el oficial, sonriendo como si esperara que le hiciera otra pregunta extraordinaria. «No», dijo el explorador, «no conoce su sentencia». «Entonces, ¿el individuo tampoco sabe cómo fue conducida su defensa?» «No se le dio ninguna oportunidad de defensa», dijo el oficial, y volvió la mirada como hablando consigo mismo, para evitar al explorador la vergüenza de oír una explicación de cosas tan evidentes. «Pero debe haber tenido alguna oportunidad de defenderse», insistió el explorador, y se levantó de su asiento. «Mi principio fundamental es este», dijo el oficial. «La culpa es siempre indudable». Esto que les estoy leyendo, ya saben de qué se trata, el maravilloso cuento del abogado Franz Kafka, nunca más abogado que en este cuento, en la colonia penitenciaria, que venimos comentando, y yo ya les dije el argumento, y ojalá lo lean porque es una pieza literaria maravillosa. Yo ya les conté el argumento de este cuento y les conté también que lo que yo quería hacer a partir de ahora era un contrapunto que nos permita desarrollar dentro del esquema de la teoría del delito el concepto de culpabilidad jurídico-penal, no moral, no religiosa, sino jurídico-penal. Por supuesto, eso ha sido elaborado a lo largo de siglos en lo que hoy podríamos llamar la teoría del delito. Y que es, por supuesto, este concepto que se nos escapa un poco de culpabilidad, el pivote no solo de un sistema penal digno de tal nombre, propio de un Estado de Derecho, sino de los fundamentos mismos del Estado de Derecho y de la integridad de la persona y la sacralidad de la persona humana. Lo único que quería puntualizar del argumento que ya se los conté, el explorador, recuerdan que todo se da vuelta en un momento y en un giro dramático, digamos, del cuento, es el oficial el que termina muerto por su propio mecanismo infame. A raíz de esto, se libera el soldado que está siendo, a punto de ser ejecutado, se libera también el soldado que lo cuida, el explorador también, y a pesar de que no le simpatiza mucho al explorador, ni estas figuras un poco delirantes, me hacen acordar a Arthur y Jeremías, dos personajes maravillosos del proceso, o del castillo. Tienen un aire estos dos personajes, el condenado y el soldado que lo cuida, a esos Arthur y Jeremías que siempre están molestando al protagonista y son un poco ridículos y raros. Bueno, tienen un giro así estos personajes y el explorador de algún modo se los quiere sacar de encima, pero contento de que todos se hayan liberado y de que él pueda salir corriendo de ese lugar siniestro. Ese es el cuento, léanlo porque es magnífico. Finalmente el explorador consigue sacárselos de encima, ellos también, trepar como puede a un bote o a una lancha que lo lleve al buque y por fin salir huyendo de ese lugar siniestro. Pero en el camino pasa algo que es muy interesante. Si ustedes se acuerdan,
hay un personaje muy importante, pero que está muerto, que es el antiguo comandante, que es el ideólogo de todo este espanto, al que venera y extraña el oficial, no el actual comandante, que no está de acuerdo con todo esto, sino el oficial, y que era el que había puesto las cosas en su lugar, y no como ahora, que entró, digámoslo así, la teoría de los derechos humanos, y estamos con toda esta pavada, según el oficial. Este personaje está muerto. Paradójicamente, en el cuento aparece que él está enterrado, ustedes piensan, en un cementerio. No, está en una confitería, lo que sería el bar de la colonia penitenciaria, es muy extraño. Está abajo de una mesa, no él, pero sí, digamos, su cadáver, el entierro, digamos, la inhumación, y tiene una lápida arriba, que corriendo las mesitas del lugar puede leer el explorador. Y la lápida dice: aquí yace el antiguo comandante. Sus partidarios, que ya deben ser incontables, cavaron esta tumba y colocaron esta lápida. Una profecía dice que después de determinado número de años, el comandante resurgirá. Desde esta casa conducirá a sus partidarios para reconquistar la colonia. Creer y esperar. Qué siniestro suena todo esto a la luz de lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Muy siniestro. Y muy surrealista también, porque le aclara el oficial que el antiguo comandante está inhumado así, algo completamente irregular, porque el sacerdote del lugar se negó a enterrarlo en el Campo Santo. Bueno, de acá podemos sacar muchas cosas. Pero para lo que yo quiero hablar, nos alcanza. Lean este cuento fabuloso si les gusta Kafka, y si no, lo van a descubrir. Y no quiero hablar más de eso porque quien no sabe quién es, y el antes y después que es la literatura universal por este escritor. ¿Qué quiero hacer yo con esto? Quiero llevarlos al concepto jurídico penal de la culpabilidad, que es un poquito difícil de aprender, y nos cuesta hasta los que en algún momento, como tantos colegas, especialmente los que nos dedicamos al derecho penal, pero no solamente, estudiamos como desarrollo del concepto de la culpabilidad. Yo voy a poner un hito acá, solo un hito, porque no puedo hacer ahora esta maravillosa historia de cómo ha ido evolucionando el derecho penal hasta convertirse en algo digno de tal nombre. Pero quiero rendir mi homenaje al gran Thomas Hobbes, que en algún momento puso un principio que parece medio elemental, pero no lo era, de que para que se dé la posibilidad de que haya una intervención jurídico-penal, debemos tener primero un hecho, y ustedes dirán, pero qué cosa obvia, un hecho, algo puesto en el mundo por un ser humano. Claro, parece obvio, pero no lo es tal. Esto lo utilizó Hobbes, esto está en el Leviatán, como un argumento magistral de por qué la brujería, que en su momento era un delito, y un delito muy grave, no tenía ni podía tener la entidad de delito. Pero no voy a entrar en eso ahora, solo quiero recordar un homenaje al maestro Thomas Hobbes. Bueno, la culpabilidad es un concepto bastante refinado que se fue refinando cada vez más en el derecho penal, se reafirma ya completamente en el derecho penal liberal, y o sea, el que nace y se va elaborando posterior a la Revolución Francesa, por decirlo así, como un hito, y que podemos llegar hoy, todo esto con carácter provisorio y general, esto lo aclaro para los colegas que saben mucho de esto, es apenas una introducción, a definir, en esto me voy a guiar con el maestro Bacigalupo, en su libro Teoría del Delito, pero lo van a encontrar en muchos autores, como algo que va más o menos por este lado. Prestemos atención. Nosotros necesitamos, para que se active el sistema penal, en primer lugar, un hecho del hombre, no de la naturaleza, un hecho del hombre, un hecho del ser humano. Algo puesto en el mundo que es captado en términos generales y abstractos
por una norma jurídico-penal. Eso es lo que llamamos en el derecho penal hecho típico. Típico significa descripto en forma general y abstracta por la norma. El caso más obvio que les voy a dar, que todos conocemos, por supuesto, es el que matare a otro. Claro, el que matare a otro, por regla y en general, es un delito y muy grave. ¿Nos alcanza con eso? No, no nos alcanza con eso. Debe ser un hecho, debe ser típico, lo podemos subsumir en la norma, debe ser antijurídico, contrario a derecho, contrario al derecho penal, antijurídico penalmente, hecho, típico, antijurídico, no debe estar justificado, tampoco voy a entrar en el análisis de eso porque hay causas de justificación, varias, y también hay otras causas que excluyen la culpabilidad. Pero vamos a quedarnos con no justificado para que todos lo entendamos. Y tenemos, por ejemplo, la legítima defensa. Hay un hecho típico, matar. ¿Está descrito por la norma? Claro, no debemos matar. Perfecto. O sea que en principio es antijurídico, pero está justificado. En ese caso, listo, terminó el asunto. Bueno, pero supongamos que tenemos un hecho típico antijurídico, no justificado, y esto es muy importante, que es atribuible a alguien. Atribuible a alguien. Esto tiene un aspecto natural, obvio, de sentido común y de causalidad natural, como por ejemplo que yo tomé un palo y se lo di por la cabeza a alguien y ese hecho no está justificado, ni es una legítima defensa ni nada. Bueno, tengo que poder atribuirlo en esos términos, pero también tengo que poder atribuirlo, puede ser, en términos de la ideación, la confabulación, aunque no lo haya hecho físicamente, ¿me entienden? Pero atribuible. Dado todo eso, recién voy a entrar a analizar la responsabilidad penal, que en principio vamos a tomarla como sinónimo de culpabilidad. En principio, en algunas teorías no lo es, pero vamos a quedarnos con eso. Quiere decir que dado un hecho típico antijurídico, no justificado y atribuible, no me alcanza con eso para que caiga la responsabilidad penal, la consecuencia. No, tengo que verificar la culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad? Responsabilidad en principio. Encontrar un asiento para la posibilidad de asunción de ese hecho. Asunción. La culpabilidad es el asiento inevitable en un Estado de derecho, en un derecho penal digno de tal nombre, para la responsabilidad, eventualmente la responsabilidad penal. Entonces, en el próximo video vamos a analizar los elementos de la culpabilidad jurídico-penal. Vamos a ver por qué el dolo y la imprudencia o la culpa no son formas de la culpabilidad, sino otra cosa. Vamos a hablar de los grandes autores a quien debemos esos grandes avances científicos y políticos en el derecho penal, y vamos a desarrollar un poquito los elementos de la culpabilidad jurídico-penal. Para eso nos vamos a guiar con los grandes maestros que nos enseñan sobre la teoría del delito. Nos vemos en la próxima. Gracias.